no efectos sorpresa que pueda generar precisamente el desenlace tan tremendo que estamos impactando en nuestras propias empresas en estos momentos. La anticipación estratégica y la planificación prospectiva como herramientas esenciales en la gestión post-pandemia que en el campo logístico global hemos de desarrollar, generando suficientes escenarios como para cubrir, sin sorpresa estratégica de cara al futuro, el 100% todos los futuribles que puedan producirse. Por supuesto que venimos a esta noche a hablar no de problemas, venimos a hablar de soluciones. Este congreso, perfectamente estructurado, muy complementado entre los intervinientes, se centran en las soluciones. Los problemas los estamos sufriendo prácticamente toda la comunidad logística, pero venimos nosotros fundamentalmente a charlar sobre soluciones, sobre posibles soluciones. Y en ese sentido, me gustaría, durante los minutos que voy a estar con ustedes, hablar en genérico sobre crisis emergentes globales de gran impacto, hablar sobre inteligencia estratégica logística, anticipación estratégica y planificación prospectiva, cerrando con el debate y las preguntas que ustedes tengan por conveniente. Bueno, siguiendo a Deloitte, conviene en primer caso, yendo de lo más específico a lo más general, de lo que tienen crisis más reducidas en impacto a las crisis estratégicas de alto impacto y de carácter emergente, en primer lugar conviene diferenciar entre incidentes y crisis. De tal suerte que un incidente es un evento adverso que puede causar interrupciones, puede causar problemas, emergencias, pérdidas, pero que por supuesto no afecta a los criterios que la organización traslada y considera cuando habla de crisis. Y es que las crisis, son situaciones anómalas, fundamentalmente imprevisibles, y es la diferencia, que amenazan objetivos estratégicos, la reputación o incluso la propia viabilidad de cara al futuro de la compañía. Ustedes, también de la mano de Deloitte, un poco adaptado con la experiencia que mis 35 años en la Fuerza Aérea, en un mundo global, he podido constatar, parece que son detonadores potenciales de crisis emergentes un conjunto de cuestiones que tienen ustedes visualizado en la slide. Una encuesta realizada por Deloitte a directivos a nivel internacional suficientemente representativa en términos estadísticos, destacó fundamentalmente como detonadores potenciales esenciales, como aquellas fuentes fundamentales de crisis emergentes, fundamentalmente la reputación corporativa en cuanto es afectada como gran efecto que atenta contra los objetivos estratégicos de la organización, el cibercrimen en general, todo lo que son ciberataques informáticos en nuestras estructuras y sistemas de información, y la actuación en general de los competidores. Este planteamiento, que exclusivamente esta información de Deloitte es de septiembre del 2019, con la irrupción en escena de la pandemia de COVID-19, ha quedado completamente desfasado. Por supuesto que las fuentes y detonadores potenciales siguen existiendo, pero la implicación y el peso estratégico que cada uno de estos van a tener de cara al futuro, previsiblemente se va a modificar. En este sentido, es importante tener claro, y hablamos, insisto, de momento de crisis, que son crisis como tales que afectan a objetivos estratégicos, pero de bajo impacto y carácter limitado, que se trata de problemas de alta complejidad, donde cada solución tiene consecuencias directas sobre la irrupción en la inducción de nuevos problemas, problema-solución, problema-solución. Hay una cadena permanente que, por supuesto, genera un mayor nivel de entropía o un menor nivel de entropía de cara al futuro de la organización. Generalmente se recurre a soluciones no idóneas, no óptimas, no lo mejor, sino la menos mala. Se crean situaciones que amenazan normas fundamentales y, por supuesto, la propia vivencia y convivencia de la empresa en su entorno tradicional,
y la viabilidad de la organización, requieren excepcional demanda de tiempo en términos de administración y una hiperactuación de parte del equipo directivo y los equipos de apoyo. Por supuesto que las respuestas suelen ser de alto nivel y, por supuesto, de gran intensidad, no necesariamente involucrando grandes desafíos sobre la vida de las personas y, por supuesto, casi siempre muy centradas en afectar a la imagen empresarial en cuanto a las respuestas a plantear por cada organización. Pueden estar fuertemente politizadas y sujetas al escrutinio y a la percepción de cómo está siendo la gestión frente a la crisis por parte de la organización y, por supuesto, no precisa casi nunca la participación directa de la alta gerencia, sino fundamentalmente de personas que sean técnicas en la amenaza planteada y, por supuesto, sin centrar el énfasis en la propia cuenta de resultados. Todas estas cuestiones nos obligan también a reflexionar sobre si la génesis de las crisis son de carácter súbito, si se producen con un criterio que nace fundamentalmente de la sorpresa estratégica de repente, o en su caso, si el planteamiento en general procede de una concepción más a fuego lento, que se han generado de manera lentamente. Las crisis súbitas tienen una activación inmediata, escalan rápidamente al conjunto de la organización y al conjunto de la sociedad, del sector industrial y general de la economía, causan inmediatas que atacan rápidamente, que se pueden extraer consecuencias adyacentes y cuyas, por supuesto, forma de hacerle frente, de hacerle cara, por supuesto, no son obviedades. La respuesta se activa de inmediato porque si no el impacto es muy grande. Más preocupantes son las crisis limitadas, insisto que seguimos hablando de ellos, pero generadas de una manera, digamos, a fuego lento, donde no son fácilmente percibibles, se pasa por alto casi siempre indicadores que explican lo que puede suceder y, por supuesto, indicadores que son claves para explicar dónde hay que actuar de cara al futuro, donde es difícil reconocer dentro del conjunto de las amenazas cuál es precisamente aquella que está impactando fuertemente en nuestra organización y donde la respuesta puede ser retrasada, demorada y con ello puede generar un efecto muy superior en nuestra propia organización. Pero miren ustedes, en este momento que estamos aquí reunidos, nuestra preocupación no son crisis limitadas. No es precisamente las crisis limitadas lo que nos trae a generar hoy este debate y, por supuesto, a tratar de buscar soluciones de cara al futuro. Hablamos de crisis globales de alto impacto. Hablamos de crisis emergentes que han sucedido aparentemente de repente y que, por supuesto, tienen un alto impacto internacional sobre el conjunto de nuestras cadenas de suministro, sobre el conjunto de nuestras operaciones en el ámbito logístico y empresarial. Cuando hablamos de gestión de crisis, tradicionalmente siempre hay un conjunto de actuaciones que prácticamente se reproducen de manera siempre igual, prácticamente de manera automatizada. Ante ciertos sucesos, tras una cierta evaluación de los daños potenciales, hay una cierta identificación de las necesidades que se generan como consecuencia del impacto sobre nuestra propia organización y un cierto alistamiento de capacidades necesarias, esas capacidades que han de ser asignadas para hacer frente a esas necesidades y ese impacto. Asignando casi siempre prioridades, obviamente porque las capacidades son muy limitadas y no son casi siempre suficientes para actuar con toda intensidad frente al conjunto de los impactos generados. Hay un conjunto de satisfactores potenciales que pueden colaborar o ayudar en esa visión de lo público y lo privado totalmente alineado para generar la respuesta, el conjunto de acciones necesarias para actuar. Pero miren ustedes, este planteamiento que es habitual o lo era en términos de crisis limitadas, con el impacto del COVID-19 ha quedado completamente desfasado. Nuestro planteamiento
no puede ser en ningún caso el planteamiento de la actuación frente a una crisis que es sorpresiva, que tiene fundamentalmente una generación que, por supuesto, no era esperada en ningún caso, y frente al cual estos procesos de desarrollo de respuesta asumen o han asumido hasta el momento presente grandes cotas de improvisación, de contingencia y casi siempre en una búsqueda de actuaciones resilientes que nos permitan devolver a nuestras organizaciones a la posición de partida. Por contra, es nuestra necesidad, fundamentalmente en un entorno fuertemente disruptivo en el que las amenazas y las diferentes fuentes potenciales de crisis van a ser casi siempre de carácter de alto impacto y fuertemente disruptivas. Frente a esas crisis necesitamos fundamentalmente, requerimos desarrollar un conjunto de previsibles escenarios alternativos. Un desarrollo de escenarios que, por supuesto, agoten el 100% de las potencialidades y posibles generaciones de impactos que afecten estratégicamente a nuestra organización. Un esfuerzo fundamentalmente que tiene que venir de la mano del alistamiento frente a esos sucesos potenciales del conjunto de los planes de respuesta potenciales que sería necesario implementar siempre que se produzca o se produjesen cualquiera de los escenarios altamente dañinos que puedan producirse. Frente al conjunto de vulnerabilidades, hemos de ser capaces de tener perfectamente identificados los planes de respuesta en términos de capacidades públicas y privadas y público-privadas a mitad de camino que garanticen la respuesta eficaz con los mínimos costes y los mínimos riesgos. Se trata, en definitiva, de desarrollar una visión proactiva y no reactiva que permita calcular perfectamente ante el impacto sobre los objetivos estratégicos de nuestra organización cuáles son los planes para cada escenario más adecuados que han de ser perfectamente listados de manera previa al desarrollo, al suceso fuertemente impactante. Tenemos que tener también claro que nuestro planteamiento frente al modelo tradicional de gestión de crisis, como pueden ustedes ver habitualmente en función de que fuesen tales crisis o meramente incidentes, frente a la operación normal, que hay en un cierto momento un cierto incidente crítico, la generación de respuesta casi siempre va de la mano del desarrollo IVA de un plan de emergencia, donde la evaluación de daños a través de un plan de recuperación iba implicando tratar de buscar cuanto antes la vuelta a la operación normal, la vuelta a la normalidad, la vuelta al desarrollo de una situación totalmente normal, tal y como era antes de la aparición del problema. Desde luego que el planteamiento en el caso del COVID-19, hay una sugerencia de uno de ustedes sobre el planteamiento de sabíamos que en noviembre y diciembre del año pasado esta enfermedad estaba apareciendo y sabíamos también que existía una cierta amenaza potencial de convertirse en una fuerte pandemia que afectase a nivel global al conjunto de la humanidad. Así fue. ¿Cómo no se hizo nada? Esa es la pregunta quizá que está pendiente de contestar. Por supuesto que el planteamiento, como ven, frente a esa vuelta a la operación normal, la situación real a la cual prácticamente la comunidad internacional va a tener que asumir es una situación donde la normalidad va a tener un delta, un gap, una reducción importante en el desempeño en general, global, a nivel internacional, de las empresas de prácticamente todos los sectores, acusando el golpe, sobre todo, fuertemente, algunas empresas del sector del transporte aéreo, de pasajeros, y obviamente toda esta situación va a generar sin duda una pérdida muy importante de actividad y una crisis económica de incalculables consecuencias en el momento actual. Hablar de una bajada del PIB
En España hablan del 10, 13, 12, 13%. A nivel de la Unión Europea hablan del 5%. No creo que América Latina o Estados Unidos, por más que se esfuercen, sus gobernantes consigan mejores resultados que los que va a plantearse la Unión Europea. Tenemos encima una gravísima crisis económica inducida y, por supuesto, toda la gestión de cara al futuro tiene que cambiar. El planteamiento, un poco contestando a su pregunta, ¿por qué el planteamiento no hemos sido capaces de anticiparnos perfectamente a lo que podría venir? Sin duda hay que interpretarlo, por supuesto, más que a nivel empresarial, a nivel de pymes, hay que interpretarlo en términos públicos, como un fallo generalizado prácticamente de los gobiernos de todo el mundo. Uno de los escenarios de explicación que, por supuesto, creo más plausible. En un planteamiento donde la improvisación, los planes de contingencia han llegado tarde, los planes de respuesta han llegado tarde, el descontrol frente al comienzo de la crisis ha sido pleno, el aprovisionamiento de material sanitario para los hospitales y la respuesta de los sistemas sanitarios ha sido total, y creo que el planteamiento también hay que interpretarlo en términos de las capacidades que han sido implementadas de manera muy difusa por la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto que el planteamiento parece que trasciende a lo que era esperable y podemos abrir muchísimas líneas de discusión y de análisis, entendiendo que puede existir una gestión, digamos, interesada de esta crisis, que ha querido pues actuarse en una determinada forma para llevar a la humanidad a una cierta situación determinada. Podemos entrar de alguna forma a interpretar que las causas han podido ser incluso pues artificiales, las causas han querido ser a través de una fuerte rivalidad entre los grandes centros multilaterales a nivel internacional, que algunas naciones han tenido o han puesto en marcha esta pandemia de forma deliberada. Todas son, interpretaciones potenciales que, por supuesto, todas ellas pueden ser explicativas de las causas. Yo no voy a decirles a ustedes que no es así, todo lo contrario. Aquí explicaciones hay muchas y las explicaciones todas ellas tienen detrás expertos y científicos que las avalan, pero por supuesto creo que lo que tenemos que centrar fundamentalmente nuestra propia ocupación y preocupación es en las garantías de dar una respuesta eficaz de cara al futuro a lo que parece que va a ser nuestra nueva forma de vivir y gestionar nuestros negocios en una vocación de gestión de continuidad de negocio, tal como mi amigo me apunta aquí, el profesor Rodrigo Ortúzar, al que le mando un fuerte abrazo, plantea. Por supuesto que parece que tenemos que ser capaces de poner los pies en el suelo y sobre todo dotarnos de cara al futuro, haciendo clara expectativa de una caída muy fuerte de las operaciones a nivel internacional, de soluciones de futuro que nos permitan convivir con lo que pueda ser nuevas pandemias o nuevas amenazas de un carácter tan impactante como lo está siendo el COVID-19. ¿Cómo lo hacemos? Pues nuestro planteamiento, les decía, tiene como herramienta fundamental el uso de la inteligencia estratégica. Les traigo aquí algunas definiciones que podemos sintetizar en tres grandes bloques de ideas. La primera definición de la inteligencia estratégica se vincula con esa capacidad de extraer conclusiones sobre un cierto problema, sobre todo en las dimensiones más ocultas del mismo, esas cuestiones que, por supuesto, casi nunca son implementadas a la hora de buscar, sobre todo, grandes decisiones en la búsqueda de soluciones y que, por supuesto, pueden estar casi siempre linkados esos problemas con otros problemas, a pesar de que las relaciones entre ellos no estén del todo visibles. Ese esfuerzo de análisis nos lo aporta la inteligencia estratégica. En un proceso decisional enriquecido, es el segundo rol de la inteligencia estratégica, que trata fundamentalmente de fortalecer las decisiones de una situación actual o futura, real o potencial. Y un tercer rol donde es la incertidumbre, es el riesgo
el principal foco de atención de la inteligencia estratégica, que se trata de gestionar disminuyendo su impacto a través de las herramientas, sobre todo de nuevas tecnologías disruptivas que hoy permiten actuar y gestionar prácticamente online. Esas decisiones estratégicas de alto impacto, generando alternativas viables que, por supuesto, aseguren la mayor probabilidad de éxito de nuestra organización a la hora de ser capaces de alcanzar nuestros objetivos establecidos. Bueno, ¿y cómo se interpreta la inteligencia estratégica al campo de la logística? El planteamiento, pues, también le tienen ustedes aquí resumidas las ideas fundamentales de lo que se trata de alcanzar. En primer lugar, pues podemos interpretarlo conceptualmente como la prevención y evitación de todas las situaciones que puedan, de alguna forma, interrumpir o afectar disfuncionalmente a la operatividad de las cadenas de suministro y redes de valor y, por supuesto, garantizando en todo momento la competitividad de nuestra organización. Por supuesto que el COVID-19 ha generado una ruptura generalizada, ya no solo de las cadenas de suministro y redes de valor a nivel internacional, sino ha generado la ruptura prácticamente del modelo de deslocalización productiva, sobre todo orientado o dirigido hacia los países con costes laborales más reducidos, y no solo hablemos de China, que por supuesto ha sido, bueno, uno de los principales países afectados, a pesar de que su rapidez, entre comillas, y sus reflejos estratégicos han permitido supuestamente volver a tener una gran respuesta productiva de manera inmediata. Hablemos y pensemos en México, hablemos y pensemos en Turquía. Hay muchísimos países que, por razones de costes laborales muy bajos, por supuesto, el planteamiento ha sido prácticamente muy afectado en términos estratégicos. Por supuesto que toda esta concepción de la actuación tiene hoy por hoy una necesaria vocación para dar solución a los problemas de carácter multidisciplinar, enfatizando las dimensiones económicas, sociales y globales, esas dimensiones antropológicas que, por supuesto, explican gran parte de los problemas que hoy por hoy ya estamos sufriendo. Por supuesto que el planteamiento, me dice Rodrigo, ¿no? Proteccionismo. Antes de esta crisis estaba de moda el neoproteccionismo. Parece que el modelo de expansión que los acuerdos generales de aranceles y comercio de los 80 habían permitido décadas de alto crecimiento sostenido, por supuesto, esta crisis pone pie en pared, prácticamente parece que condena a un cambio de orientación y ese planteamiento parece que tiene una interpretación inmediata en términos de un nuevo modelo económico de crecimiento global, que está por definir y que, por supuesto, sí que, me atrevo a decir, que en esa concepción neoproteccionista parece que las naciones volverán a asumir esa transferencia, esa outsourcing que se planteó, esos procesos de insourcing que se va a producir de manera inmediata, teniendo claro que gran parte de las producciones volverán a ser realizadas por sus propias naciones. Por supuesto que el planteamiento, en general, los sectores tradicionales, primario, en algunos países como España, en general la Unión Europea, que habían sido bastante abandonados en algunas regiones, parece que toman fuerza, el sector agropecuario cobra especial interés, parece que todo ello tiene que ser garantizado y no solo del sector agropecuario, del sector primario, sino también del sector secundario, producciones de algunos insumos básicos que por supuesto son fundamentales para garantizar frente a estas situaciones la capacidad de respuesta por parte de cada nación. Les estaba contando un poco la inteligencia estratégica logística, ¿no? En esa vocación también tanto de incorporar soluciones multidisciplinares donde lo sociológico, lo antropológico, lo económico, lo vinculado a la gestión en general sanitaria, en esa vocación de soluciones parece que hemos de ser capaces de buscar soluciones casi siempre multidisciplinares que a través
de los procesos típicamente vinculados a la utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones puedan ser modelizados y puedan ser orientados. Será la conferencia del profesor Jesús Velázquez sobre la planificación integral de estas cuestiones, muy interesante de seguir y de implicarse en ella, porque él y su equipo han planteado y puesto en marcha un modelo que reproduce, bueno, de manera inicial, pero suficientemente eficaz, una solución en los términos que estoy contando. La vocación, por supuesto, de cortoplacismo tiene que centrar el énfasis a la vocación largoplacista. Y, por supuesto, dentro de una vocación de hacer frente, de comprensión completa de los problemas actuales y los problemas futuros, haciendo visibles y entendibles los elementos más intangibles, los elementos más ocultos, que casi siempre son los que condicionan la respuesta largoplacista. Miren ustedes, lo que todo el mundo es capaz de ver no aporta ningún valor. Lo que todo el mundo es capaz de entender no aporta ninguna capacidad de explicación. Lo que es fundamental es tener completamente el panel de la información invisible, que por supuesto hay que ser capaz de escudriñar dentro del conjunto de las fuentes diversas que hoy la inteligencia estratégica logística utiliza para ser capaces de establecer, como decía, todos los futuribles, todos los escenarios futuribles, el 100%, que de cara al futuro puedan producirse. Les decía que en esta vocación de inteligencia estratégica logística nueva, parece que hemos de ser capaces, en relación, por ejemplo, con la pandemia de COVID-19, de ser, de incorporar lo que son las funciones de utilidad social, entendidas como las que recogen las necesidades integrales de todo el conjunto de los miembros de la sociedad. Funciones de utilidad social que, por supuesto, trasladarlas al énfasis de modelos matemáticos no es en absoluto nada sencillo. Y ello resulta hoy fundamental en esa vocación multidisciplinar para ser capaz de armar respuestas y soluciones a los problemas con un criterio técnico-económico suficientemente profundo y riguroso. Y en ese sentido, las funciones de utilidad social, ya digo, han sido estudiadas por el mundo económico desde hace de la hacienda pública y en general de la gestión durante muchísimos años, y siguen siendo precisamente en estos momentos muchos grupos de investigación de las universidades a nivel internacional las que tratan de sacar adelante y elucidar. Por supuesto que la inteligencia estratégica logística se reproduce en base a un cierto ciclo que se repite de manera circular y repetido, en el cual, como ustedes ven en el slide, incorpora todo el conjunto de la inteligencia conectada, del ambiente de inteligencia y de todo lo que es las tecnologías disruptivas que pueden incorporar soluciones potenciales en nuestra propia concepción, incorporando todos los elementos del entorno y todas las herramientas potenciales. En ese sentido, los ciclos de inteligencia hoy por hoy disponen de capacidades cada vez más eficaces con el empleo y la utilización, como veremos, de las tecnologías disruptivas. Teniendo claro que toda la gestión externa y toda la gestión interna tienen que estar perfectamente imbricadas. Por supuesto, a través de la implementación de sistemas de vigilancia del entorno tecnológico que garanticen que la obsolescencia tecnológica no asiste y no aparece dentro de la propia gestión de nuestra respuesta en nuestra organización. Ustedes conocen perfectamente, llevan muchos años de experiencia en el campo logístico, que en general las empresas, dentro de su know-how interno, tratan de protegerse. Hay cierta información pública que no genera tensión alguna porque los competidores ya lo conocen. Hay una línea de superficie de información diaria que prácticamente muchas empresas desarrollan
grandes capacidades para captar esa información diaria de sus competidores, que les genera capacidad para represaliar, para responder prácticamente a diario, pero es significativa la inteligencia estratégica logística oculta que está debajo de la superficie, en ese iceberg que no emerge y que es información rigurosa, pero que todos los competidores protegen muy activamente. Y, por supuesto, al hablar de competidores, miren ustedes, hemos de incorporar también, ténganlo muy en cuenta, a sector público. El sector público tiene sus secretos, tiene su propia información estratégica logística oculta, tiene sus capacidades para proteger sus secretos, para captar a través de las agencias de inteligencia, captar la información de las empresas, grandes, pequeñas y medianas, y de otras naciones. Tengan en cuenta muy claro que cuando estoy hablando aquí, no solo me centro en el mundo empresarial, sino que también incorporo la propia actuación de la parte pública, entendiendo que frente a estas grandes amenazas, estos riesgos de alto impacto emergente global, por supuesto, tienen un papel fundamental los propios gobiernos y, por supuesto, muchos de los cuales incorporan en esa zona oculta muchos secretos, mucha inteligencia estratégica logística que hemos de ser capaces de manejar como mínimo en términos de probabilidad de ocurrencia, garantizando con ello que incorporamos dentro de la propia capacidad de respuesta todo ello que puede ser objeto de cara al futuro de actuación gubernamental, ya sea discreta de cada nación, ya sea colegiada por parte de un conjunto de naciones que actúan mediante sus agencias de inteligencia de manera conciliada. ¿Cómo son los problemas a los cuales hoy nos afectamos? Pues miren ustedes, los problemas son cada vez más complejos. Los problemas son cada vez más tremendamente impactantes. Problemas altamente vinculados, donde las relaciones entre sí pesan más que los estados. Fenómenos fuertemente dinámicos, cambiantes, movedizos. El entorno es fuertemente disruptivo y cambiante. Y, por supuesto, lo que vale hoy, mañana puede no valer y viceversa. Se comportan tales problemas de forma atípica, resistiéndose a alinearse, a explicarse, con políticas simplistas, obvias, generalizadoras. Aquí miren ustedes, ha dejado de tener validez meramente el uso de la racionalidad. Sí, la racionalidad como componente general para fundamentar la forma de llevar el procedimiento. Pero miren ustedes, el critical thinking, el planteamiento crítico, la explicación fundamentalmente atípica es fundamental a la hora de hacerle frente a las principales causas generadoras de las crisis de alto impacto. Por supuesto, aunque son causales, no existe ningún fenómeno que se genere de manera casual. El comportamiento causa-efecto cambia con el tiempo y aunque la manifestación del mismo fenómeno parezca casual, no tengamos la menor duda de que siempre existe una cierta causa que lo genera y sobre la cual, en esa tradicional forma operativa de Ishikawa, de la espina de pescado, ir hacia las causas primigenias resulta esencial. Por supuesto que el planteamiento, me comenta alguno de los intervinientes, ¿no? El enfoque colaborativo, ganar-ganar, que tenemos que ser capaces de llevarlo hacia adelante dentro del ámbito social, donde, por supuesto, no podemos creernos nadie dueños de la verdad y plantear las acciones de corrección y enmiendas que sea necesario. Por supuesto, lo suscribo completamente. Tenemos que ser capaces de plantear en todo momento alianzas público-privadas que permitan que el esfuerzo pues sea como mínimo nacional, que sea, por supuesto, alineado prácticamente con políticas ganar-ganar. Por supuesto que es difícil extrapolar las condiciones hacia el futuro, hacia el largo plazo. Los problemas, tal y como lo estoy definiendo, esos problemas impactantes, por supuesto, resultan muy difíciles de ser capaces de proyectar en términos de ser susceptibles, de ser respondidos en términos de generación de escenarios plausibles. Me pregunta
bueno, hay un interviniente que me dice la conveniencia de hablar también un poco más sobre la implicación en estos procesos de los Estados-nación. Por supuesto, en nuestra forma de gestionar de cara al futuro, mediante inteligencia estratégica, las crisis de alto impacto, les decía, es una figura crítica la actuación de los gobiernos. Miren ustedes, no creo que descubran nada nuevo, si les digo que el planteamiento de la crisis política internacional por parte de la democracia tradicional, los sistemas democráticos, han perdido capacidad de representación de los administrados. Los gobiernos, prácticamente a nivel internacional, han caído prácticamente perdiendo gran parte de la confianza de los ciudadanos como consecuencia, entre otras cuestiones, de la mayor información disponible por parte de la sociedad civil. Y frente a esta situación han aparecido en escena nuevas fuerzas políticas populistas que, en base a promesas, desarrollan actuaciones casi siempre alejadas de la vocación real de actuar frente a los problemas existentes. Esta crisis, y es muy grave, de gobernabilidad ha aparecido en escena con un criterio desgraciadamente generalizado. La forma de hacer frente en términos políticos al futuro parece que pasa por ser capaces de replantearnos la actuación de gobernabilidad democrática existente en las naciones. No hablamos en absoluto, al menos por mi parte, de la implantación potencial de soluciones alternativas de carácter socialista o comunista. En absoluto. Lo que hablamos fundamentalmente por mi parte, y otros expertos con los cuales trabajo, es fundamentalmente de la incorporación de continuar con el proceso de reforma de las administraciones públicas y de la nueva gestión pública, que se quedó prácticamente parado hace 10 años, incorporando nuevas técnicas que de la mano de la transformación digital de la administración tienen que ser capaces de incorporar soluciones tradicionales como es el marketing público 4.0. Todo lo que implica que prácticamente la ideología tiene que empezar a ceder paso a la identificación objetiva de las necesidades sociales y los gobiernos tienen que ser, sobre todo, centrarse en dar respuesta a los problemas de los ciudadanos. Por supuesto, con arreglo a las prioridades que la sociedad civil demande. Esto, que parece sencillo de contar, no tenga la menor duda que está generando dos respuestas potenciales antagónicas que viene de la mano de, por supuesto, en un frente, sobre todo los líderes Estados Unidos, y esperamos que Reino Unido se incorpore sin duda a la actuación de Estados Unidos en breve, y de otro, sin duda, el frente alternativo, Rusia, China y los países vinculados. Tradicionalmente, saben ustedes que al régimen chino, pues le llamamos hace años los COCA, comunistas capitalistas, que han desarrollado bajo un régimen centralizador a ultranza y de ausencia de partidos y de alternativas políticas, pues un régimen de cierta economía de mercado que, por supuesto, a ellos le ha ido bien, o relativamente bien. Ese planteamiento, por supuesto, unos y otros, yo creo que lo fundamental es que exista un nivel de reforma profunda de la administración, una reforma que garantice la eficacia y la eficiencia de la gestión de los recursos y, como me apunta algún interviniente, fundamentalmente se derroque y desaparezca quizá el problema más grave con el cual hoy por hoy los ciudadanos nos enfrentamos a esta nueva situación, que es la corrupción que viene de hace años. Corrupción política, no solo económica. Y que, por supuesto, ponen en territorio muy dudoso que el modelo tradicional pueda ser adecuado para los años que vienen, complicados en términos de futuro. Bueno, le explicaba un poquito cómo son la situación de los problemas en el momento actual. Realmente muy, muy complejos. Frente a ellos, por supuesto, a ver, perdóneme,
porque me he saltado la filmina 17. Frente a ellos, por supuesto, no creo que descubra absolutamente nada si buscamos soluciones en un ambiente holístico, integrado, global, en un enfoque sistémico, tradicional, que por supuesto pues les recuerda alguna de sus leyes de pensamiento. Esa visión sistémica que lo integra todo con todo, que busca fundamentalmente comprender el todo y comprender las partes y comprender sus relaciones. Los problemas de hoy provienen de las soluciones de ayer, en una vocación continuista, problema-solución, problema-solución. Ojo, porque las soluciones inadecuadas van a generar un nivel inducido de entropía, donde las soluciones inducidas de futuro cada vez serán más disfuncionales y más inadecuadas para nuestra organización. Cuanto más se presiona el sistema, este reacciona de forma más abrupta. El comportamiento mejora antes de empeorar. El camino más fácil usualmente lleva al mismo lugar. El remedio puede ser peor que la enfermedad. Cuanto más rápido se avanza, más lento se llega. La causa y el efecto no necesariamente están relacionadas en tiempo y espacio y no es visible esa relación. Pequeños cambios pueden producir grandes resultados. Dividir elefantes no produce elefantitos, haciendo claro énfasis en que las leyes de Descartes ya no sirven, la segunda ley de Descartes. El trocear los problemas, miren ustedes, no conduce más que a miopía generalizada. Se puede encontrar el pastel y comerlo, pero por partes, poco a poco y priorizando. Y no hay causas generales. La causación, ojo, no tiene que ver nada con la correlación, a pesar de que en muchas ocasiones los modelos matemáticos nos aportan correlaciones entre variables que, por supuesto, unas y otras, ojo, pueden evolucionar de forma paralela, pero no tienen por qué ser causa y efecto una de otra. Ojo al dato, que es muy importante. Por supuesto que en este planteamiento, me apunta otro interviniente, como si fuera una caja, efectivamente, una caja, el mundo se ha convertido en una gran caja donde el planteamiento de todo lo que está en la caja está en relación. Las bolas grandes y las bolas pequeñas, si el modelo del mundo y los problemas fuese modelizado mediante bolas, van ocupando su posición. Las bolas grandes van al fondo, las bolas pequeñas se quedan arriba. Pero en general los espacios entre las bolas pues son los que están moviéndose permanentemente en un mundo dinámico, inestable y complejo, o muy complejo, donde los problemas no son fácilmente visibles. Históricamente, nosotros utilizábamos, dentro de la vocación de respuesta, pues tres grandes posiciones de certeza, de riesgo y de incertidumbre. Certeza con toda la fiabilidad absoluta de que iba a ocurrir algún fenómeno y la predicción era la herramienta fundamental de actuación. El riesgo, donde éramos capaces, frente a acontecimientos, a sucesos conocidos, de asignar una cierta probabilidad de ocurrencia, y era la previsión la principal herramienta de actuación para ver el futuro. Incertidumbre, que ha sido pues durante los últimos años pues una situación bastante habitual, donde no somos capaces siquiera, a pesar de que hay acontecimientos que conocemos que van a producirse, de asignarles una probabilidad de ocurrencia, y por supuesto las herramientas fundamentales de carácter bayesiano, heurísticas, han dejado de tener en estas circunstancias cierta validez, y era el pronóstico fundamentalmente nuestra forma de actuar. Pero amigos, nos encontramos hoy en una situación de ignorancia, con acontecimientos desconocidos que van a impactar fuertemente, estratégicamente, con total garantía sobre nuestros objetivos estratégicos. Frente a ello, las herramientas de nuevo cuño, las herramientas en las cuales hemos de centrar nuestra actuación preeminente, es la anticipación estratégica y la planificación prospectiva. Claro, los modelos clásicos, los modelos que seguimos usando en nuestras empresas y frente a los cuales tenemos que enriquecerlos de forma urgente, hablaban de un futuro único. El futuro era el futuro, único, con mucha visión del pasado, que por supuesto era objeto de proyección histórica para tratar de buscar sobre las tendencias, patrones explicativos de ese futuro, a pesar de que su conocimiento era escaso.
Esa visión de la proyección histórica, el futuro será réplica del pasado, ha dejado totalmente de tener validez, si no en el corto plazo, sí en el medio y en el largo plazo. Esa proyección histórica tiene hoy muy poco rigor a la hora de explicar fundamentalmente cuál es la situación a la cual nos abocamos. Ojo, no insisto, no solo les hablo de la visión empresarial, les hablo también de la visión pública y público-privada, les hablo también de la actuación gubernamental. La incorporación de modelos prospectivos con futuros múltiples, con diversas alternativas de futuro, con conocimientos sobre riesgos y oportunidades de futuro, sobre la base de sistemas de prevención y anticipación estratégica y, por supuesto, con planificación prospectiva. Cuando digo planificación prospectiva, la diferencio totalmente de la planificación estratégica, porque el plan estratégico ya no tiene validez en el entorno disruptivo que estamos viviendo. El plan estratégico que establece frente a un análisis estratégico estático un cierto plan cuya validez en un cierto periodo de tiempo más o menos largo parecía que se desarrollaba sobre una cierta base de estabilidad en el entorno, ha dejado de tener validez como herramienta fundamental de actuación en el campo empresarial y público. Y por supuesto parece que en su lugar hemos de incorporar como herramienta fundamental la planificación de carácter prospectivo. ¿Y qué es la planificación prospectiva? Bueno, parece que hemos de ser capaces de incorporar, tal y como están haciendo hace ya años, grandes corporaciones a nivel mundial, con más poder y capacidad de actuación y gerenciación que los propios gobiernos. Parece que hemos de ser capaces de recuperar, como ven ustedes en la filmina, pues a lo que ya surgió hace casi 100 años, a los padres de la prospectiva, Maurice Blondel. El futuro no se predice, sino que se construye. Y quizá la mejor definición, la mejor de las definiciones viene de la mano de Gaston Berger. Prospectiva es la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. Y es que el planteamiento de la prospectiva tiene una vocación que podemos perfectamente pues, buscar pues, una definición más o menos rigurosa, proceso sistemático y participativo para recopilar conocimientos sobre el futuro y construir visiones a medio y largo plazo con un objetivo de informar las decisiones que han de tomarse en el presente y movilizar acciones conjuntas. Es decir, decidir en el presente en base a cuál es el futuro que queremos construir. Que se puede resumir, y la frase yo creo es para ponerla destacadísima, convertir en probable el futuro más deseable. Hacer que el futuro deseable resulte el más probable en la multitud de escenarios que pueden plantear cómo evolucionará el futuro. Construir, por tanto, un único escenario que resuma el conjunto de la envolvente del conjunto de los escenarios, siendo este escenario único el que recoge previsiblemente el futuro más deseable, que es además el más probable. Por resumir, ¿cuál es el planteamiento de aquello que queremos alcanzar? Ni que decir tiene que en ese futuro deseable hemos de ser capaces de desarrollar fundamentalmente un conjunto evolutivo, un conjunto de fases, diagnóstico, prospectiva, estrategia y planes de acción, estado del presente, estado del futuro, el futuro deseable y la arquitectura estratégica para llegar a ese desarrollo, teniendo claro que las herramientas prospectivas tienen que ser susceptibles de desarrollar y soportar fundamentalmente, como decía, ese 100% de explicación de los futuribles que por supuesto agoten qué es lo que puede suceder, inclusive incorporando todas las amenazas y todos los factores desencadenantes potenciales, incluso los más impactantes que pueden aparecer en escena. Miren ustedes, les puedo decir que en el plan, los planes derivados
de la estrategia de seguridad nacional que firmó el presidente del gobierno anterior al que tenemos en España ahora, Zapatero, a Sánchez, el presidente Mariano Rajoy, diciembre del 2017, aparecían totalmente identificado como una de las amenazas clave, crítica, estratégica, la posible evolución de grandes pandemias. La pandemia de COVID-19 como una derivada de las que ya surgieron en ocasiones anteriores de coronavirus, estaban prácticamente identificados como una de las cuestiones potencialmente amenazantes a la actuación de la sociedad española a nivel incluso global, a nivel internacional. No era ninguna cuestión descabellada. ¿Qué ha pasado? Pues la actitud del gobierno, a pesar de tener un plan de respuesta potencial y, por supuesto, a pesar de que esta situación estaba dentro del futuro previsible, con una incluso probabilidad de ocurrencia alta, desgraciadamente la descoordinación interna de la administración pública, desgraciadamente la capacidad de respuesta, por supuesto, a nivel del nuevo gobierno, ha sido totalmente improvisada, totalmente buscando soluciones prácticamente no pensadas, sobre la marcha, donde, por supuesto, ha habido bastante desorden, a pesar de que la identificación de situaciones de escenario prospectivo estaban desarrolladas. Por eso les decía la importancia de la actuación de los gobiernos con arreglo a una nueva lógica, donde esa vocación del populismo de nuevo cuño, sea de derechas o sea de izquierdas, en el cual prácticamente la actuación gubernamental está permanentemente en un plano electoralista, tiene que ceder paso a un gobierno responsable que trate de actuar permanentemente de forma adecuada. Les decía que en general toda la vocación de los escenarios de futuro tienen que tener también una vocación proactiva, no reactiva. Hemos de ir delante de los acontecimientos. La cadena de anticipación y actitud estratégica tiene que construir, crear, prevenir, anticipar, ser capaz de prever amenazas y oportunidades y, por supuesto, trasladarlo a las actuaciones de gobierno de las empresas y de gobierno de los estados. Claro, el planteamiento de las herramientas tenemos que tener muy claro que toda la evolución de las tendencias tradicionales no tiene por qué ser proyección histórica de los registros anteriores. Las tendencias van a evolucionar teniendo claro que las herramientas tradicionales, bueno, pueden ser válidas, si cabe, en el corto plazo, pero nunca en el medio y largo plazo, como decía, donde la planificación prospectiva tiene que ser capaz de construir el futuro en base a un escenario único y un escenario deseado. La forma de actuar, por supuesto, tiene que ver, voy acabando, tiene que ver con la creación de sistemas de inteligencia estratégica logística, cuyo principal motor se fundamenta en el empleo del data science, de todas las técnicas vinculadas. Destaco el data analysis y el data analytics, que incorporan la visión tanto tradicional como la visión futura, todas las herramientas de Big Data y todas las herramientas de las técnicas, algoritmos y métodos de cálculo que permiten explotar el Big Data por medio, sobre todo, de dos herramientas fundamentales, el Machine Learning y el Data Mining. Ese planteamiento, por supuesto, es el que nos va a permitir actuar en base a los problemas actuales impactantes. Será objeto mañana de un ejemplo que el profesor Velázquez se lo va a contar de maravilla. Y un poco para cerrar, sí que me he atrevido pues a plantear una definición de lo que creo que va a ser pues la principal, en términos conceptuales, la principal evolución de la logística en términos futuros. Un poco viene de la mano de lo que anticipaba y planteaba en el diálogo con mi amigo el ingeniero Aníbal Mora a la hora de discutir hacia dónde vamos. Hablo de la logística disruptiva, donde les traigo
bueno, como novedad o primicia, pues una pequeña definición donde no solo hablemos de logística disruptiva en términos del empleo, como dicen algunos tratadistas, de las herramientas 4.0. Yo me he permitido añadir otras dos herramientas fundamentales desde la óptica de oferta, de respuesta, la logística Lean y la logística Agile, y por supuesto la necesidad de establecerlo todo dentro de un entorno disruptivo, en el que los cambios son imprevistos, sustanciales y fuertemente impactantes. Por supuesto, teniendo claro que esa logística disruptiva incorpora tecnologías disruptivas y también la innovación permanente hacia soluciones más eficaces y más eficientes. Sobre todo generando, y es importante asumirlo, cambios radicales en los servicios logísticos ofertados. Y por supuesto, a través de, ya decía, de nuevos modelos, y acabo, que incorporen adecuadamente balanceado e integrado de manera complementaria la importancia del Agile Management en términos de eficacia, por supuesto teniendo claro que es el campo operativo en el cual el Agile tiene especial importancia hoy en términos de respuesta logística, y el Lean Management, afectando al conjunto de la organización y en términos de, por supuesto, de reducción de despilfarros y de eficiencia. ¿Cómo? Pues las herramientas a utilizar en esas tecnologías disruptivas habilitadoras ya las conocemos todos y se las dejo de cara a las conferencias de mañana un poco presentadas.